Parte por parte. La noticia tiene dos cabezas. Una es la renuncia de Labaña y la otra es la confirmación esta tarde, que es lo que te voy a mostrar a continuación, de Caputo diciendo, sí, Labaña renunció porque nosotros no le dejamos cambiar el indicador de inflación. Vos me decís, me estás jodiendo, Renú. ¿No puede haber dicho eso, Caputo? ¿Querés ver si te estoy jodiendo? Mirá. Pero no, renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Y con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado. La realidad es que en mayo del año pasado, cuando estábamos en 1,5, por ahí uno podía pensar que en enero ya íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancias en todo, tuvo implicancias en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en el nivel de inflación también, porque al colapsar la demanda de dinero, ¿sí? Obviamente la inflación pegó un escalón para arriba, y entonces nos parece que cambiarlo en el momento en el que estás haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga, porque ya no tenemos déficit fiscal, no tenemos déficit cuasi fiscal, por lo tanto no hay emisión, es decir, que inevitablemente la inflación argentina va a converger con la inflación internacional, más o menos rápido, dependiendo de la velocidad a la que aumente la demanda de dinero. Pero ¿qué es lo que pensamos? Que obviamente cuando eso pase, ¿qué van a decir del otro lado? No, que la inflación en realidad cayó no por el trabajo que hicimos, sino porque cambiamos el índice. Entonces, la visión nuestra es, no hay necesidad de cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual. Marco corrió los números del año pasado, daba prácticamente lo mismo. Diciembre daba un poquitito más abajo el índice nuevo. Enero, este mes, daba un poquito más abajo el índice nuevo. El índice nuevo que diciembre del año pasado. Claro, entonces ¿Y cuándo lo cambian entonces? Entonces vamos a mantenerlo, como decimos, hasta el que el proceso de desinflación esté no consolidado. Hay una fecha para cambiarlo. Varios meses va a seguir como está. Sí, por ahora sí. Ahora, es una vergüenza nunca vista esta, ¿eh? Quiero darles un detalle. Hoy a la mañana, temprano, Caputo fue a una radio, a otra radio, y dio una entrevista con otro periodista. A la mañana. En esa entrevista de la mañana, Caputo dice, le preguntan por el índice de inflación de enero, y Caputo dice, en realidad va a dar 2,5 más menos. La cosa queda ahí. Recordemos que la inflación de diciembre fue 2,8 y hace 7 meses que no baja la inflación. Pasa esa entrevista cerca de las 12:30 del mediodía, más o menos un poquito antes. Labaña presenta la renuncia diciendo no me dejan actualizar el índice de inflación. Es decir, no me dejan contarle a la gente, a vos que estás del otro lado, cuál es el costo de vida real. A la tarde, un ratito después, Caputo vuelve a dar una entrevista, que es esta que yo te mostré, para decir lo que no había dicho antes, que es, sí, Labaña se fue porque no lo dejamos tocar el INDEC, o mejor dicho, no lo dejamos hacer lo que había que hacer en el INDEC, y además, en esa entrevista posterior, lo que Caputo hace es confirmar la intervención del gobierno sobre el INDEC, es decir, confirmar lo que muchos decíamos que estaba pasando, y además, en segundo término, menciona un dato de inflación a una semana de publicarse la nueva inflación, que era el 10 de febrero, la de enero. ¿Cómo es que Caputo sabía que la inflación podía dar 2,5 más menos? Y la segunda cuestión, si como dice Caputo, la inflación no cambiaba mucho, ¿cómo es que Labaña se fue porque no le dejaban publicar el indicador correcto? Tercera cuestión, si el indicador era menor que el de diciembre, ¿por qué no lo publicaron? Y acá viene uno de los kits de la cuestión. La primera es, lo que pasó hoy deja una base sentada. De ahora en más, ninguno va a creer en el valor de la inflación que dé el INDEC. Eso es un golpe mortal. Y yo quisiera decirles que el descrédito que se ganó el kirchnerismo en la parte del gobierno posterior a la intervención del INDEC fue precisamente por eso. Nunca pudo librarse de ese estigma. Es decir, el gobierno de Milei, aún con los amigos que le están aguantando esta historieta, va a quedar crucificado. Cuando el 10 de diciembre, es decir, el 10 de febrero, es decir, el martes que viene, el INDEC dé a conocer la inflación que va a seguir medida como se estaba midiendo, y todo el mundo se va a matar de risa, muchachos.
va a decir, ¿y esto cómo lo hicieron? Y en esa volteada van a caer todos los analistas que en este tiempo del centro para la izquierda del espectro hidrológico estuvieron diciendo no cuestionen al INDEC, porque intervenía el INDEC era lo que hacía Moreno. Sí, era lo que hacía Moreno y es esto. Se ve que a muchos de repente se les pasó el miedo y ahora dicen, che, pero pará, están manipulando los números. Y sí, muchachos, están manipulando los números. Cuando vos actuás por omisión sobre algunas cuestiones, es decir, si a vos te dicen, publicá el índice de inflación nuevo porque es una mamarracho lo que estás midiendo, y vos decís, no, 3 años, porque hace 3 años lo tenían que haber hecho, entrás en una pérdida de prestigio notable. Y además quiero decirles una cosa, el IPC mal medido afecta al índice de salarios, es decir, la inflación no va a ser creíble y además la medición de los salarios tampoco va a ser creíble, porque se miden ingresos contra precios. La de la pobreza tampoco va a ser creíble. Y es más, si vos sos jubilado y estás del otro lado, con esta medición trucha del IPC, vas a caer en una pérdida de ingresos peor que la que tenías hasta ahora, porque están subestimando los efectos inflacionarios. Ahora en un ratito te voy a mostrar, primero quiero mostrarte la carta de la baña, en un ratito te voy a mostrar qué es lo que cambia de la metodología, porque ¿cuál fue el tema acá? El INDEC hasta ahora, no te lo voy a explicar muy técnico porque no tiene sentido, solamente prestarle atención a estos conceptos. Hasta ahora la inflación se medía con una encuesta permanente de hogares, es decir, la encuesta que se le hace a la gente vía el INDEC, o se le hacía porque es de 2004, de cuáles son los costos familiares, y se medía con el año 2004, es decir, estamos midiendo la inflación con una base de comparación de costos familiares que tenía 23 años. Llega el Fondo Monetario Internacional, hace muchos años, a la Argentina. Hay un funcionario, de hecho, que aparece en los registros oficiales reuniéndose con la baña y también con la gente del IPC de la capital, que se llama Brian Graff. Brian Graff es un técnico del Fondo Monetario que llegó a la Argentina para reclamarle a un país que tiene deuda con el fondo que actualice las mediciones. ¿Qué hizo la capital federal? Lo sentó al señor Brian Graff con el titular del ente estadístico de la capital, que hace la estadística de inflación, y el señor del Fondo Monetario le dijo, hay que actualizar la base. Entonces la ciudad dijo, ok, midamos la inflación con el año 2018. Cuando van al INDEC, se sientan con la baña y la baña le dice, ok, señor FMI, hagamos lo que ustedes dicen, midamos con base 2018. Lo llaman a Caputo por teléfono y le dicen, Toto, el fondo dice que hay que medir la inflación de manera correcta. Y él le dice, sí, hacele pito catalán, que es más o menos lo que vienen haciendo hace 3 años. Es decir, en el proceso previo a la salida de la baña había muchos indicadores. Otro indicador, en agosto del año pasado, y nosotros lo contamos en página en varias notas, venimos cubriendo este tema hace 2 años, renunciaron la titular de la Dirección de Índice de Precio al Consumidor y el titular de la Dirección de Costo de Vida. Dos de los indicadores que estaban cuestionados. Es decir, ya había gente internamente dentro del INDEC que decía, che, acá no nos dejan hacer lo que tenemos que hacer, que es actualizar la medición de inflación. La carta de la baña, de despedida, es bastante lavada en una primera mirada. Pero cuando vos le pones el ojo en detalle, vamos a verla, por favor, vos le vas a encontrar algunas cositas. Bueno, esto ya es más, ¿cómo decirlo? Por la galería. Y quiero contarles que tomó la decisión de cerrar esta etapa en el INDEC, fueron 6 años de mucho trabajo, y dice, hemos logrado avanzar en la mejora estadística pública del sistema nacional, Recordemos que la baña llegó al INDEC de la mano de Sergio Massa, ministro de Economía. Y acá aparece alguna cosita. Vos fíjate que él en ningún momento menciona al gobierno. Esto está publicado, la carta de la baña, un rato antes de que Caputo salga a decir lo mismo que dijo la baña. Sabemos que la realidad económica y social cambia permanentemente, primer detalle, prestar atención, y que el sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose. ¿Qué es lo que está diciendo ahí la baña? Miren, muchachos, y lo está diciendo de manera solapada, porque en la carta nunca dice la razón central de su salida de manera concreta. Ahí lo que está diciendo es, miren, a mí no me dejaron cambiar la estadística a pesar de que necesitábamos temporalmente modernizarla, porque si no, seguimos midiendo la inflación con un indicador que tiene, por ejemplo, el consumo de la barra de hielo. No estoy jodiendo, está ese indicador. En ese camino, dice la baña, quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que yo estoy seguro podrán complementarse e implementarse. Ahí le tira un palito directamente,
Porque claro, lo que dice es, yo espero que si yo me voy por este escándalo los cambien los indicadores. Quiero agradecerle sinceramente el trabajo diario, bla, bla, bla. Al final dice, la base de las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes, falta ahí la palabra. Les deseo lo mejor en lo que viene. Bueno, acá ya vienen unas cuestiones más de saludos, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa? ATE, que es uno de los gremios que están en el INDEC, que recordemos que ATE es uno de los que denunció la intervención del INDEC a Moreno de Moreno en el INDEC en 2007, es decir, es gente que esta ya la vio. Mañana, a la 1:30 de la tarde, ATE va a hacer una conferencia de prensa para dar su posición sobre el tema. Porque, ¿qué pasa? Hoy dan un primer comunicado los trabajadores del INDEC y dicen lo siguiente, mirá. Nos llama poderosamente la atención, ya vamos a ver que se destrabe esa máquina que se ve que a la noche se pone caprichosa, nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia de Marco Lavagna a 8 días de la publicación del IPC con las nuevas ponderaciones. Lo que está diciendo ATE es, acá ya hay algo raro. El INDEC había anunciado que se medía la inflación con la nueva fórmula y se publicaba el día 10, y ahora eso no pasó. Es un escenario, dicen los trabajadores del INDEC, en el que nuestro organismo estará en el centro de la opinión pública. Los trabajadores del INDEC están diciendo que se viene una polémica, que ya está estalló durante todo el día y va a armar un quilombo bárbaro. Esto porque es un manotazo a la estadística oficial. Exigimos siempre un INDEC, vamos a verlo, libre de consideraciones políticas, independiente del poder político, dice concretamente ATE, ahí en la placa no se ve. Nos parece además, dice ATE, un déjà vu, porque en una fecha similar del 2007 se intervino políticamente en nuestro organismo por desacuerdo con el dato del IPC de enero de ese año. Esperamos que el próximo 10 de febrero se publique el IPC con las nuevas ponderaciones de la ENGO. Sí, esperen sentados los trabajadores de ATE INDEC, porque ya Caputo esta tarde, como les mostré antes, anunció que no se va a publicar nada por el estilo. Manuel Adorni salió en una entrevista esta tarde. Claro, el gobierno ha logrado en este último tiempo llevarse puesto a todos con mucha prensa amiga y con buena parte de la sociedad callada y esperando. Ustedes verán que ante un estallido de este estilo, mañana los mercados deberían derrumbarse, el Fondo Monetario debería decir, estos muchachos están tocando la estadística oficial, y la prensa debería estar alertando que esto es una catástrofe. El Estado, que en este caso es Milei, hace como si nada pasara. Mirá lo que dice Adorni. La circulación fue en buenos términos, pero bueno, Lavagna tenía la idea de presentar la nueva medición ahora en enero. Nosotros creemos que eso no era razonable, no porque no estemos de acuerdo con cambiar efectivamente la canasta de donde se toma la medición y actualizarla, sino porque nos parece justo que si estamos diciendo que venimos haciendo todo un trabajo enorme contra la inflación desde hace 2 años, nos parecía justo tener un INDEC que que nos dé un índice comparable a estos 2 años, porque si cambiamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que habíamos manipulado el índice. Entonces, nosotros queremos mostrarle a la gente, y es decisión del presidente, efectivamente una comparativa donde la gente pueda ver si la inflación baja o sube o se mantiene constante. De hecho, fíjate que habiéndolo podido cambiar con anterioridad, estos meses que la inflación subió alguna décima, nos limitamos a la información que daba el INDEC y jamás propusimos cambiar absolutamente. Bueno, ahora lo que le van a decir a Milei es que truchó los números de la inflación. Recordemos que este cambio metodológico lo que aborda es un peso mayor de los servicios sobre la canasta que de los alimentos, que es una cuestión lógica porque vos verás la conformación del costo familiar en tu casa, vos estás ahora mirando, y seguro los gastos tuyos en 2004 no eran los mismos que ahora. Ahora tenés más costo de internet, más costo de servicio, menos costo de alimentos, bueno, o más costo de alimentos, pero antes era central. Entonces, ¿qué es lo que hace? Adorni miente,
Porque Adorni dice, bueno, en realidad si no lo hicimos antes, no lo hicieron antes porque las tarifas subían y ahora no lo hacen porque de nuevo están metiendo un tarifazo. Es decir, vos podés actuar para manipular los datos tocando u omitiendo. Acá hicieron las dos cosas. En Radio Rivadavia a la tarde, porque claro, esto es increíble, se va a Labaña denunciando esta situación y ¿qué pasa? Designan en el cargo a la persona que era la delegada de Caputo para frenar la nueva estadística de inflación. El señor se llama Pedro Lines y Caputo lo describe así, mirá. A Pedro Lines, que es el actual... ¿El segundo? Sí. El segundo. Número 2, es un funcionario de excelente trayectoria, intachable, un funcionario que en su momento, cuando estaba la sospecha de la manipulación en la época de Moreno, incluso él se fue, así que no, un funcionario intachable. Entonces confirmamos, Pedro Lines es el reemplazante de Marco Labaña, definitivo. Se queda él, no es que por un tiempo. No, se queda. Pedro Lines. Sí. Bueno, ¿quién es Pedro Lines? Mirá, economista, viene del SEMA, en realidad es un hombre de carrera del INDEC, estuvo en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas entre 2011 y 2016, desde el 2016 está en el INDEC, entre el 16 y el 18 estuvo a cargo de la compilación de estimación en la balanza de pagos, es un tipo que ganó poder fuerte dentro del INDEC en la era Macri, donde lo designaron director técnico. Él venía del SEMA, que es una casa de estudios económicos muy vinculada al establishment y a la derecha en la Argentina. Dame la próxima. Bueno, yo te dije quién es Pedro Lines, que básicamente es el tipo que decía, o que le decía, vení que te lo cuento así, vení. Pedro Lines era el tipo, la orden de no tocar la estadística, o sea, acá está Labaña, ¿no? Estaba, ¿no? Porque ya lo... Estaba Labaña acá y decía, hay que cambiar el IPC. Arriba el presidente de la Nación, Javier Milei, del otro lado, Caputo abajo, y el señor Lines, que era el director técnico de la India, que sí. Uno lo puteaba al otro lo puteaba a Lines y lo mandaban a decir, decirle a Labaña que nos joda con la estadística, con el cambio estadístico. Ese señor es el que ahora queda en el lugar de Labaña. Es decir, el gobierno no solo toca la estadística, sino que se garantiza poner en el lugar de Labaña a la persona que le va a garantizar que no va a cambiar la fórmula. Es decir, vamos a seguir midiendo, además ahora con un INDEC cuestionado, la inflación de una manera que no le sirve a nadie. Y esperemos saber cuál es el dato del 10. Porque si el dato del 10 llega a dar un número ridículo, el escándalo va a ser peor. Te decía que para entender por qué el gobierno cambia la metodología del INDEC, mira esta placa. Esta placa lo que te muestra es cuáles son las diferencias de peso de cada uno de los rubros dentro del INDEC, con la fórmula vieja y con la fórmula nueva. Fíjate, lo central. Alimentos y bebidas sin alcohol explicaba el 28,6%, o sea, ponderaba el 28,6% en la medición que se estaba haciendo hasta ahora y que por decisión del gobierno se va a seguir haciendo. Si le hubiesen aplicado la fórmula nueva, bajaba la ponderación, es decir, bajaba el peso de alimentos sobre el IPC total, 24,1 contra 28,6. También bajaba en bebidas con alcohol y tabaco, también bajaba en prendas de vestir y calzado, del 7,7 al 5,7, y fíjate lo que subía en servicios, sobre todo vivienda, agua y electricidad. Antes explicaba solamente el nuevo 9,8 del IPC, que es lo que va a seguir explicando, porque el gobierno quiere seguir metiendo tarifazos y que no se vean, y con la fórmula nueva hubiese saltado fuerte, 14,5 del IPC iba a ser explicado por la nueva medición. Fíjate, equipamiento y mantenimiento de hogar también tenía una baja, salud tenía una baja, transporte tenía un alza, otra de tarifas, también con muchos aumentos de transporte. Es decir, lo que pasaba era que se iba a mostrar una fórmula nueva que iba a reflejar mejor el costo de vida de las familias y que iba a mostrar cuánto subían los servicios realmente en Argentina, que es lo que el gobierno quiere que no se vea. Porque esto es fácil. Si querían que el índice se aplique y según ellos no cambiaba nada la medición, lo hubiesen publicado así. Aún si existiera la instancia en la cual mañana, después de este mamarracho, el gobierno dijera, bueno, me arrepentí, voy a medir como lo tenía que medir, el daño ya está hecho. La trampa ya la quisieron hacer, el manotazo a la estadística ya lo hicieron. Y además, volviendo al tema de Moreno, recordemos que esto es como intentar tapar el sol con la mano. Vos vas al supermercado y te das cuenta si el precio que te dice el gobierno es o no es.
Es decir, no es muy difícil. No es que están ocultando un cálculo que vos no te enterarías nunca porque en realidad está oculto en un lugar. No. Vas al supermercado y decís, esto es joda. Claramente, esta situación escandalosa genera entre los economistas y especialistas un rebote muy fuerte. Vamos a ver algunas de las repercusiones de todo tipo y color. Dale nomás. Roberto Kachanowski, también economista del SEMA, ultraliberal, supo ser muy amigo de Milei, dice, si el IPC nuevo da casi lo mismo que el IPC viejo, ¿cuál es la razón para no cambiarlo? Queda lo mismo. O sea, seguimos midiendo que la gente come 70 kilos de carne vacuna por año cuando come 50 kilos. Seguimos midiendo el cassette para pasar DVD y diarios papel. Falta que agreguen los calzoncillos largos y estamos ok con el IPC viejo. Simpático lo de Kachanowski, pero es real. Medimos cosas que ya no existen. Lo del DVD es real, ¿eh? O sea, se mide cosas de DVD. Vos ya nadie sabe, es medio como una cuestión arqueológica encontrar un DVD. Pero bueno, el gobierno se ve que sigue en esta joda, así que dale nomás. Leonardo Tornaroli, que es uno de los hombres que en el último tiempo ha sido noticia porque ha medido una baja de pobreza que yo insisto, para mí es ridícula, pero no importa. Solamente lo cito para que se vea que ahora está criticando esto. Dice, esto es una vergüenza y un tiro en el pie, y cita por qué renunció a la baña, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos uno más de Tornaroli. No encuentro ninguna explicación razonable a la decisión del gobierno, ningún efecto positivo. Sea que el nuevo índice diera más alto o más bajo que el anterior, nada es peor que decir que no lo publicamos y forzar la salida del director. Totalmente en su justa medida lo que dice Tornaroli. Claudio Caprarulo, amigo, otro de los que hace medición con Analítica, la consultora de Ricardo Delgado de precios, dice, el gobierno reduce la credibilidad sobre el IPC y genera un enorme costo al sector privado. ¿Qué índice debe usarse para actualizar contratos con proveedores? Esa es otra de las discusiones. Y la de los bonistas, ¿cómo le explican a un bonista que este gobierno va a pagar los títulos y está truchando los números del INDEC? También aumenta la conflictividad en las paritarias, dice Caprarulo, claro. Porque ahora ya los gremios cuando vayan a discutirle el salario y le digan a los empresarios, te voy a pagar con la inflación. Pero, ¿qué inflación si estos tipos tocaron todo? Innecesario, dice Caprarulo. Juancito Nieves, picante como siempre, you can kill the man but not the idea, y con una foto de Moreno como diciendo, ¿vieron que volvió a pasar lo mismo que decían que no iba a pasar? Hoy alguien decía también, ¿vieron que el otro día Milei dijo que murió Maquiavelo? Y parece que no murió, está más vivo que nunca. Fernando Marul, vamos a escucharlo, un economista asesor del gobierno muy cercano, laburó con el macrismo también, dice, esto me hace ruido, menos mal, mirá. Yo también te dije que a mí me hacía un poquito de ruido porque uno también lo estaba esperando. Si vos me preguntás por qué lo hacen, no sabría decirte. Digo, no es a mí el que me tenés que preguntar, pero a mí, personalmente yo como economista y como analista, sí, si a vos te habían dicho que salía un dato, un cambio de metodología, hay un cronograma y te lo iban a publicar ahora, sí, me parece un poco desprolijo, la verdad. Ojalá, desde el punto de vista de todas las variables, es que no pase a mayores en términos de la historia que tiene Argentina, ¿sí? De acá para adelante, con el nuevo director técnico, Pedro Lines, que bueno, que que no se morenice, digamos. Que no se morenice. Un poco tarde, ¿no? Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis, habló con nuestra producción sobre el tema. Mirá. Está claro que el gobierno encontró como principal demanda ciudadana la de bajar la inflación y está claro que el gobierno se propuso como principal objetivo de la política económica el de bajar la inflación. Y efectivamente luego del reacomodamiento, el ajuste de desequilibrios que hubo al comienzo del ciclo y la suba de la inflación en ese comienzo del 2024, en ese año el gobierno mostró una desinflación que convenció a la gente de que el camino era el correcto para terminar con la inflación. Sin embargo, en el 2025 la inflación se mantuvo estable, por encima del 2% en promedio, y el gobierno dejó de poder mostrar una continuidad en la baja de la inflación. Esto convivió también con algo que veíamos en la percepción pública de que la gente creía que los precios aumentaban mucho más de lo que el INDEC informaba. Y esto puso sobre el tapete los cuestionamientos sobre
la necesidad de actualizar la metodología con la cual el INDEC mide los precios. Bueno, obviamente el gobierno postergó esta actualización por conveniencia, porque sabía que una actualización podía impactar en los niveles de inflación y esto afectar frente a la opinión pública la posibilidad de que el gobierno siga demostrando que logra bajar la inflación. Estaba anunciado que se iba a poner en práctica en este comienzo del 2026 y eso no ocurrió. Nos desayunamos hoy con la renuncia del titular del INDEC y la verdad es que el gobierno, diciendo públicamente que el titular del INDEC renuncia porque el presidente y el ministro de Economía han decidido postergar una actualización que ya está demorada desde hace 2 años, creo que no hay otra forma de llamar a esto como una manipulación del INDEC. Y creo que es grave, creo que es un escándalo porque si el gobierno pretende construir o reconstruir reputación y credibilidad de la Argentina frente a los mercados, este decididamente no es el camino. No es el camino de manipular las estadísticas oficiales, de manipular el Instituto de Estadísticas Oficiales. Me parece que el gobierno acaba de cometer un gran error y va a cargar con un costo reputacional por haber tomado esta decisión. No hay otra palabra, dice Lucas Romero, que manipulación. Cristian Buteler, economista también reconocido, dice, hay contratos, bonos, letras, plazos fijos, créditos que ajustan sea por ser, por inflación o UVA. No pueden anunciar un cambio de índice y el día que tiene el dato volver a la metodología anterior porque el número da peor a lo estimado. El costo no es solo económico, dice Buteler, sino también en credibilidad. Dame el próximo. Cuenta que el INDEC anunció la implementación de un nuevo índice. Esto está bueno porque él trae a colación cuando el 14 de octubre del año pasado se decía formal en el índice, che, miren que el 10 de febrero empezamos a medirlo. Bueno, no lo hicieron. Fausto Spotorno, que es un hombre que fue asesor del gobierno, fue echado del gobierno porque Milei decía que no decía lo que a él le gustaba. Se pueden publicar los índices de inflación con dos metodologías si se quieren evitar dudas. Vení, te voy a explicar algo sobre esto. ¿Qué es lo que pasa? Vení. ¿Qué es lo que pasa con publicar las dos cosas? Si vos publicás los dos indicadores juntos, el problema no va a ser la diferencia que haya en el mes que vos medís, que es enero, que puede haber, más o menos, no, es irrelevante. El problema acá es que si vos medís o haces una especie de puente, de empalme, vos tenés que decir, si la inflación de Milei con la fórmula vieja era 5, ponele, tenemos que medir también la inflación de Milei para atrás con la fórmula nueva. ¿Y cuánto sería? Algunos dicen 11 puntos de diferencia, pero eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque cuando vos vayas para atrás y midas el impacto de la tarifa en el primer año de Milei, vas a ver que el tarifazo hizo estallar el costo de las familias. Eso es lo que Milei no quiere que se vea. Por eso tampoco quiere aplicar la fórmula nueva ahora, cuando va a aumentar las tarifas por la quita de subsidios. Es decir, viene manipulando hace tiempo los indicadores. Aquellos temerosos que estuvieron diciendo ahí, no digan que toquetean el INDEC, porque eso está mal, porque Moreno, díganlo ahora claramente y confirmen que los que decíamos que toqueteaban los números teníamos razón. Y que algunos por miedo no lo dijeron. Pues decían, y no, es mala palabra hablar de toquetear los números. Muchachos, toquetearon los números. Hace 2 años vienen toqueteándolos. Juan Manuel Telechea opina del tema también en sus redes sociales y dice, es muy grave esto. Y lo peor es que lo diga abiertamente. Está citando el video de Caputo, donde Caputo dice, sí, Marco Labaña renunció porque no lo dejamos cambiar el IPC. La renuncia se dio porque el gobierno quiso postergar la nueva metodología, cambio que estaba anunciado hacía 1 año. El motivo no lo dice, pero es obvio. El nuevo IPC, al ponderar más los servicios en los próximos meses, va a dar más alto, porque quedan por delante ajustes tarifarios. Exactamente. El amigo Esteban Paulón, que es otro de los que sigue el tema INDEC hace tiempo, dice, transparencia para recuperar la confianza, presentó un pedido de informes, que imagínense que si Milei se pasa los papeles por el cucu de las otras cosas, ni te quiero decir qué es lo que va a hacer con eso, amigo Paulón, pero hay que hacerlo, está muy bien. Se ve que los diputados o están con los pies en la arena o dijeron, bueno, esperemos mañana a ver si hacemos algo, porque están boludeando también, no hay ninguno salvo Paulón que haya salido a decir algo concretamente sobre esto. Bueno, capaz se lo están apurando. Martín Rosada, otro economista de los que suele medir que la pobreza bajó en la Argentina, un día negro para la estadística pública del país, es de la Universidad de Itela, donde hay muchísimos analistas muy importantes y muy respetados. La interferencia política en el instituto para impedir que se publique el IPC con la nueva canasta habla más del proceso de desinflación implementado por el ministro que de la forma de medirlo. ¿Hay más de Rosada?
Bueno, poneme por favor la captura de lo que Milei dijo, porque después hay una discusión muy fuerte sobre esto. Milei tuiteó algo sobre Caputo, que muchos dicen, cuando yo posteo ese link, dicen lo borró Milei. En realidad, Milei toma el video de Caputo, donde Caputo dice que Labaña se corrió porque no lo dejaron cambiar la fórmula. ¿Lo tenemos lo de Milei? No, bueno, no lo borró. Yo recorté la captura, en la captura dice Toto Masterclass. Sí, el presidente de la Nación en el medio de este quilombo agarró el video de Caputo, lo citó, que es una opción que te da X, y le puso Masterclass de Toto. O sea, el ministro estaba diciendo, intervinimos los números del INDEC, y el presidente de la Nación, que es la máxima autoridad y es la que los mercados miran que está haciendo, dijo Masterclass de Toto. A la pelota. Masterclass de Toto es avalar que interviniera el INDEC. Mirá vos qué interesante la Masterclass. Muy bien. Salimos a la calle, obviamente, a preguntarle a la gente, ¿usted le cree a los números de inflación del INDEC? Mirá. Si le creen a los números del INDEC, de la inflación, nada más, ¿sí o no? Por ejemplo, marcó 31,5% en el año. Cuando vos ves al súper, ¿ves que se parece a la realidad o no? Ay, la verdad que no estoy al tanto de eso. Lo que sí te puedo decir es que veo que hay cosas que subieron considerablemente, como los servicios. Creo que del año pasado o del año pasado los estábamos regalando, el agua la estábamos regalando y bueno, ahora hay que pagar lo que hay que pagar. Mira, la verdad que no sé, yo te hablo por mí y el INDEC puede ser que yo le crea un poco. Antes estaba muy, parecía como el AFA, ¿qué querés que te diga? ¿Usted le cree al INDEC? Por ejemplo, marcó 31,5% de inflación el año pasado. ¿Usted qué dice? Y bueno, no me interese mucho, pero bueno, hay que ver. Ojalá que vayamos por buen camino. No, me mataste, yo de política no sé nada, aguante Racing. Vamos, bueno. Racing no voy a quedar nada contra ti. Mira, de verdad que no te tendría una respuesta para eso. Obviamente, una cosa es lo que se publica y otra cosa cuando vas a la calle, un supermercado y... ¿Vos qué ves en la calle, en el supermercado, con respecto a los precios? ¿Cómo lo ves el tema? Suben constantemente. No creo en nada. ¿En nada? No. ¿No le crees a nadie? Y no, sí está todo manipulado, ¿o no? Ahora no creía, ahora sí creo. ¿Ahora le crees? Cuando estaba intervenido por Moreno no creía nada, porque estaba todo mal hecho. Lo dijo Delía, pero ahora sí creo. Perfecto. Por ejemplo, marcó un 31,5% anual. Sí. Usted cuando va a hacer las compras, paga los servicios... Se nota la estabilidad. O sea, hay una distorsión normalmente emocional que tenemos por la historia de 70 años de distorsiones. Pero se va dando la previsibilidad y se va dando la estabilidad. No, absolutamente no. Salís a comprar y te das cuenta que estás muy lejos de la realidad. Sí, ¿por qué no? Sí. Perfecto. Marcó un 31,5% anual en el 2025. Sí. Ustedes cuando hacen las compras, pagan servicios, ¿lo ven acorde? Sí, acorde, normal. Ay, recién salgo de trabajar, estoy cansada, me perdí. ¿Lo de la inflación? No quiero hablar del tema. La verdad que no tengo idea. No. Sí. ¿Lo que mide la inflación? Sí. No. Nunca le creí, ahora menos. No, la verdad que no vi ningún número, no nada. En general, a los que dan a conocer la inflación. Y creo que sí, que los números, por lo menos, en cuanto a encuesta a números, creo que es lo que más escuché INDEC, pero después no sé de qué números te referís. En teoría no, pero hay que darle un poco de tiempo, ¿no? Nada más que eso, sinceramente. Sí, lo que pasa es que están tomando cosas que no corresponden. Sé que tiene que actualizar todas las muestras que están tomando para que sea un euro más real. Ay, no sé en cuánto están, así que ni idea. Y la última inflación fue del 2,8%, la de diciembre. Y es bastante. No entiendo de eso. Los números de la inflación. Y no entiendo mucho de política, pero no, la verdad que no. Sí. No creo. No le creo. La realidad del día a día es diferente. Y no sé, es lo que dicen, qué sé yo.
Ahí. No le creo. Pero de la inflación. Sí, está todo muy mal el país. ¿Crees que el INDEC es un instituto que está desprestigiado en este momento? Creo que sí, pero bueno, ahora estoy apurada y está todo muy mal el país. La verdad que lo veo todo muy mal. ¿Qué es lo que más te cuesta pagar o comprar? Y lo veo mal el gobierno que está gobernando ahora, todo mal. ¿Cómo? ¿A los números del INDEC le crees? La verdad que no sé, no escuché nada. Normalmente no. ¿Cómo? ¿Le crees a los números del INDEC? No sé qué es eso. Los números de la inflación. La verdad que no. O sea, el INDEC es el instituto que mide la inflación que se conoce todos los meses. Hoy renunció Marco Labaña, que era el presidente del instituto. Se iba a dar a conocer una nueva fórmula para recalcular este índice que conocemos todos los meses y ahora se anunció que no va a cambiar. Yo la verdad soy... no tengo... No, para nada. Es toda una mentira. Compra. ¿Qué es lo que más le pesa? Una gran mentira. ¿Qué es lo que más me pesa? En economía. Claro, en cuanto a los precios. Y los precios, todo, cualquier cosa que vayas al supermercado, todo está diferente de un día para el otro. Toda una gran mentira. ¿Cree que el INDEC es un instituto que está desprestigiado? No, yo creo que mienten, todos mienten. Todo es una gran mentira. Esto es una gran payasada, esto es una gran mentira. Difícil. Antes de ir al corte, quiero mostrarles una placa de la consultora Centrix que hace unas horas nomás mostraba algo que es interesante. Preguntaba, ¿considera usted que su salario le está ganando la inflación? 74,7% decía no. Bueno, prepárense porque desde el martes, cuando den el número de inflación, absolutamente nadie le va a creer a la medición que tiene el INDEC, porque hoy finalmente han decretado, por una decisión netamente política, meterle un manotazo a las estadísticas para que la medición del día 10 dé menos de lo que ellos no, de lo que tendría que dar. Corte, es el primero, ya venimos. Escándalo, es un escándalo.
Muy bien, seguimos en vivo. Vamos a ir a la redacción de Página 12. Allí está Nora Beiras, la directora del diario. ¿Qué haces, Nora? ¿Cómo estás? Ah, me parece que estás muteada, ¿eh? ¿Estoy muteada? Ahí está. Ahí te escucho bien. Ahí te escucho bien. ¿Cómo andamos? Bien, ¿vos cómo andás? Porque vos sos el protagonista de la noticia del día. Pero escúchame, yo decía, ¿hace cuánto venimos publicando de esto? ¿Cuánto hace que vos venís? Porque creo que fuiste uno de los primeros. La verdad que hablaste sobre la necesidad de actualizar la metodología del índice de precios. Estaba todo preparado, que se demoraba, pero lo de hoy creo que es el desenlace más grotesco que podía tener este tema. ¿No? Bueno, si querés contar lo que está en la portada, ahí lo estamos viendo, pero bueno, un escándalo, ¿no? Un escándalo. Renunció finalmente Marco Lavagna, que desde hace 2 años estaba tratando de implementar el nuevo índice de precios al consumidor, que según distintos estudios, informes de economistas que analizan las estadísticas, dan cuenta de que si se actualizara la fórmula de ponderación de los distintos artículos y servicios, daría un promedio hubiese dado un promedio un 40%, por lo menos más, la inflación acumulada a lo largo de los 2 años del gobierno de Javier Milei. Bueno, Lavagna había dicho que lo iba a implementar ahora, ¿no? Que este año empezaba con la nueva fórmula que está pendiente desde el 2017, ¿no? Vos sabés mejor que yo todo esto. Sí. Y bueno, resulta que Caputo y Milei le dijeron no es el momento, y después Caputo hizo una declaración que para mí es como los colmos realmente del equipo económico argentino, porque dijo que no se iba a implementar este índice porque el presidente y él habían decidido que se implementaría una vez que no hubiese más inflación, según el índice que está cuestionado. Es como decir, el termómetro me mide mal, pero yo lo sigo usando porque me conviene. ¿No? Sí, y ahí ATE destaca lo del tema de la intervención de Guillermo Moreno, que yo quiero recordar que en el diario hubo muchísimas notas de esto. Recuerdo que Alfredo Zayat escribía bastante seguido, creo que Luis Brustein también, es decir, porque ahora está la especulación esa, bueno, con la intervención de Moreno no se hablaba, sí se hablaba, digamos, sean más memoriosos y vayan al archivo y busquen en vez de hablar tanta cansada, porque acá entra en debate la comparación. Yo decía, había gente que tenía miedo ahora de decir que estaba interviniendo Milei y Lindec porque tenía el espejo de Moreno. Claro, lo que pasa es que errores del pasado no justifican errores del presente. Claro. Entonces, me parece que ese es el artilugio que usan permanentemente, ¿viste? Cuando hacen algo que está mal, te dicen, bueno, en otro momento se hizo mal también. Y no, bueno, sí, se hizo mal, no tenés que volver a hacerlo mal. Exacto. Pero en este caso, directamente la intervención de Caputo, confirmando que el tipo se va porque la verdad que le estuvo bancando más allá de lo recomendable Lavagna, ¿no? La estiró. Demasiado. Le estiró, digamos, respondiendo a necesidades electorales, evidentemente. Quizás esa sea, Nora, el reclamo que se le puede hacer a Lavagna, digamos, porque si él ya veía viendo esta situación, podría haber intentado una salida antes, ¿no? Es que creo que ese es el tema, ¿viste? Cuando vos te quedás más de lo debido, bueno, después pagás costos también por eso. Me parece que lo que pasa es que la salida es realmente escandalosa. No, es escandaloso. Te decís cualquier cosa, te dice cualquier cosa y pasa, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué otros temas? Bueno, otro de los temas es lo que está sucediendo. Estamos en este año 2026 en el camino de cumplir los 50 años de la última dictadura civil en la Argentina, y la verdad que lo que va dando muestras el gobierno nacional es en este avance que pusieron en práctica desde el primer día, pero tratar de borrar el proceso de memoria, verdad y justicia. Y hoy se conoció directamente el jefe de asesores del nuevo ministro de Defensa, el general Presti, Madero, que era ya asesor, jefe de asesores y cumplió distintas funciones con Petri. Dijo que bueno, los tribunales federales, en lugar de investigar el narcotráfico, estaban llenos de causas porque continuaban los juicios por delitos de lesa humanidad y no se le garantizaban los derechos a los represores que están siendo juzgados. Claro. Mienten, esta es la estrategia. El 84% de los distintos integrantes de Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas que fueron juzgados están en su domicilio. Claro.
La verdad que la justicia ha cumplido con todas las garantías de este proceso y casi 50 años después todavía se siguen investigando porque por todas las mutilaciones que ha tenido este proceso a lo largo de 40 años de democracia, ¿no? Entonces siguen provocando con la idea de seguir largando a los responsables directos de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. Bien, Nora, gracias. Recuerdo, sí, a todos aquellos que se asocian a la página, de ahora en más, la mitad de lo recaudado va a ir a abuelas y madres, ¿no? Exactamente, todos los que se asocian entre el mes de febrero hasta el 24 de marzo, durante todo el año, la mitad de la cuota irá para ayudar la búsqueda de abuelas en Plaza de Mayo. Nora, gracias. Te mando un beso. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Era Nora Beiras desde la redacción de Página 12 hablando de la portada de mañana. Nos vamos con velocidad porque la producción preparó un informe sobre el ICE, este ejército, ¿cómo decirlo?, represivo de Trump. Mirá. I'm gonna say, eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. The hate get more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love. So, please, we need to be different. If we fight, we have to do it with love. For Renee Nicole Good, who was murdered. We have a vice president who's lying about what's happening. We have we're in the middle of a war with Venezuela that we illegally invaded. He's telling the world that international law doesn't matter to him. The only thing that matters to him is his own morality. But the guy is a convicted felon or convicted rapist. He's a pedophile. He's the worst human being in the world. If we're relying on this guy's morality for the most powerful country in the world, then we're all in a lot of trouble. So this is for her. This is for the people in the United States who are terrorized and scared today. I know I'm one of them. I love this country, and what I'm seeing here happening is not America. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law. So their story goes, against smoke and rubber bullets in the dawn's early light. Citizens stood for justice, their voices ringing through the night. Absolutely devastating, and I'm horrified. I'm really encouraged by the spirit of the American people and the people who feel the need to say something, but the lack of any real resolution or kind of reprimanding against the officers is incredibly frightening and disappointing to see from our government. And yes, I urge them to do something to stop this so soon. But it's really we were talking about it earlier. It's hard to be somewhere like this and with nice outfits and talk about film when something so ugly is happening right next to us. It's terrible. Our voices really do matter, and the people matter, and
Fuck ICE is all I want to say. Sorry. What I want to make sure that I say is that everybody is so powerful in this room and in this room later. And together we're stronger in numbers to speak against all the injustice going on in the world right now. Yeah. So instead of letting it be just a couple few here and there, I hope everybody's inspired to join together as a community of artists and speak out against what's going on. And I'm gonna leave this and say, fuck ICE. This is a poem by Amanda Gorman called for Renee Nicole Good, killed by ICE on January 7th, 2026. They say she is no more, that there her absence roars, blood blown like a rose. ICE wheels flinched and froze. Now bare riot of candles, dark fury of flowers, pure howling of hymns. If for us she arose, somewhere in the pitched deep of our grief, crouches our power, the howl where we begin, straining upon the edge of the crooked crater of the worst of what we've been. Change is only possible, and all the greater, when the labor and bitter anger of our neighbors is moved by the love and better angels of our nature. What they call death and void, we know is breath and voice. In the end, gorgeously endures our enormity. You could believe departed to be the dawn, when the blank night has so long stood. But our bright, bled angels will never be fully gone, when they forever are so fiercely good. Duro, no es lo que está pasando en Estados Unidos. Me quedé sin tiempo, un programa cargadísimo. Solamente decirles que pasen buena noche, que descansen. Los voy a ver mañana de nuevo, 9:30 acá. Como les digo siempre, no falten. Chau.